¿Qué tal, melómanas y melómanos? Espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Los Lunes Rayados. Antes de empezar, no te olvides suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales, estamos en Instagram, en TikTok y en Twitter. Y vamos directamente al grano con la noticia rayada de la semana, en donde les comento algún suceso relacionado del mundo de la música. Y el día de hoy voy a comentarles el regreso sorpresivo de Joanna Newsom. Joanna Newsom, para quienes no están familiarizados, es una artista, compositora que durante la década del 2000 y también parte del 2010 sacó discos realmente sólidos. Solo tiene 4 álbums, pero los 4 discos que ella tiene es fantástico porque ella, siendo una arpista, una multiinstrumentista realmente sólida, sacó discos realmente maravillosos y hace mucho tiempo que no se sabía de ella. Su último trabajo fue el año 2015. Entonces, por lo visto, según aquí esta noticia de Pitchfork, ella apareció de manera sorpresiva como telonera de Fleet Foxes y tocó nuevas canciones. Parece ser de que Joanna Newsom por fin va a sacar un álbum y parece ser que está como en un nuevo ciclo artístico. Entonces lo que vamos a hacer ahora es reaccionar a estas canciones. No he escuchado nada de esto, así que en conjunto con ustedes voy a ponerme los audífonos y vamos a escuchar qué se trae Joanna Newsom. Bueno, entonces vamos a escuchar esto aquí en esta noticia de Pitchfork. Muestra de que toca su primer show Joanna Newsom desde el 2020 y estaba muy contenta de poder regresar y ella quedó muy feliz del resultado. Así que bueno, veremos qué tal esta nueva era de Joanna Newsom. Escuchemos, ahí se ve al tiro con su arpa, así que vamos a ver qué tal suena. Suena poquito. Como lleno de capas igual, como que ahí con su arpa. Ya, al menos esa primera se ve como que tiene hartas capas su voz, como una onda media psicodélica en conjunto con el arpa que va haciendo los arpegios. A ver, veamos la segunda. Bueno, por lo visto son cortes que, bueno, son poquitos segundos los que tenemos aquí grabados de esta nueva música de Joanna Newsom, pero claramente muestra de que está muy enfocada como en algo mucho más mínimo, pero sin lugar a dudas mantiene esa excentricidad vocal y, digamos, como la personalidad que le caracteriza en sus discos más clásicos, como el YS, por ejemplo, o el Divers. Así que, no, excelente, que bueno, una buena noticia que haya regresado Joanna Newsom. Vamos a ver si sale algún single, alguna cosita por ahí. Así que, bueno, estaremos más que atentos con eso. Aprovechen de escuchar sus 4 discos si es que no lo han hecho. Son excelentes realmente dentro del mundo como del indie folk y el art pop y toda esa movida artística súper interesante de la década del 2000 y 2010. Joanna Newsom es un nombre súper importante, así que escúchenlo si es que no lo han hecho. Vamos entonces a la siguiente sección, el cual se llama Escucha Esto, en donde les comento algún disco, algún lanzamiento nacional. Y el día de hoy voy a comentar el disco debut de Vicenta, que se llama Virgen Suicida. Vicenta es un artista que desde el 2021 ha lanzado algunos singles y colaborando con otros artistas como Fonocida o también Poder Fantasma, haciendo una especie de remix. Entonces, a partir de ese momento como que aparece en escena y a partir de los diversos singles estuvo mostrando lo que quería plantear musicalmente, llegando ya a cabo este álbum, que es un ensamble de sonidos bien particular, como que tiene un lado medio neoperreo, pero con también mucha influencia de electropop, de dance pop, incluso otras cosas como cloud rap o trap también. Imagínense como el sonido de Javier Amena, súper clásico, pero con un enfoque de esta neoperreo y trap moderno, y considerando de que está producido con Entrópica, que es una productora increíble, que también tiene su carrera solista dentro del mundo electropop, súper interesante, pero también ha hecho muchas otras cosas, está claro que al menos en nivel de sonido iba a ser sólido, por lo menos. Y claro que así es, y por supuesto de que este disco cuenta con una gran personalidad dentro del ámbito de la producción. Empezamos con una introducción de lo que parecen ser las grabaciones de Vicenta muy guaguita, en medio de un instrumental lleno de
bellas capas y secuencias. Y de hecho aparece un sample de My Little Pony en un momento, eso lo encontré genial. Y vamos con Hello Kitty, que es una canción media neoperreo, con el dembow característico y una secuencia súper atrapante de los sintetizadores que van llevando las melodías. La voz de Vicenta en esta ocasión es como susurrante y adaptándose muy bien a la vibra de la canción, como a la onda de la canción. Y me gustó el cambio de beat, hay como un switch en un momento pasando a una cosa mucho más como cloud trap también, para volver de nuevo al dembow. Y como que al volver eso como que le pega aún más digamos, ese beat. Fueguito, por su parte, cual lleva la colaboración de Joaquino en las voces, también va por este lado musicalmente. Me gusta el dinamismo de las canciones. Siento que haciendo como que una cinta se detiene y luego continúa dándole como ciertos efectos. Eso lo encontré súper interesante. Ya en Baby Pony, que él cuenta con la colaboración de Liz, pasamos a un electropop directamente. Mucho más bailable, dejamos el dembow atrás y pasamos más al beat más trapero, pero más reposado. Pero igual con esos hi-hat rápidos, con los bajos profundos. Correr también va en esta misma línea, donde la producción electrónica bailable siento que tiene una vibra mucho más houseera. Esta fue una de mis favoritas del álbum, por cierto. Tanto como TKM como Glu 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 son intermedios que son súper interesantes, pero que sirven muy bien de puente entre tema y tema. Como por ejemplo la canción Sexo Triste, donde tenemos un beat de trap súper reposado, bajando las revoluciones electrónicas bien intensas, con una producción de maravilla. La voz de Vicenta se transmite muy bien como la intencionalidad de las líricas y calza excelentemente bien con el beat por lo demás. Luego viene Sorry Not Sorry, donde Diego Adrián apoyan las voces, que tienen nuevamente la onda de dembow, pero en un contexto más electrónico, más electropopero, como que el electropop es súper omnipresente, diría yo. Y en la forma que Vicenta hace sus voces, haciendo como una especie de Spanglish, lo encontré súper ingenioso. Ya cerrando tenemos Ahogada, que es más synthpopero a un inicio, reposado, abrazando lo melódico, pero luego dropea un bajo subterráneo trap que va llevando la canción en conjunto con los sintetizadores. Y luego viene este outro final donde ya es más que nada declamación poética, pero son diferentes voces haciendo esta declamación, lo cual lo encontré bien interesante, como que abraza más lo poético lírico. Y en ese sentido las letras van a lo romántico, diría yo, pero quizás más principalmente como a lo erótico, que está presente prácticamente en todas las canciones de este álbum. Y lo interesante es que también está como lo acuático, que no solamente está como en la portada, sino como en metáforas a lo largo del álbum. Y por ejemplo la canción Ahogada claramente es una referencia a eso. También hace referencias de otras líricas como canciones como de reggaetón también, como incluso a Justin Bieber en la canción Sorry Not Sorry, literalmente como que se nota un coquete, un guiño a la canción Sorry de Justin Bieber. Entonces eso también es algo interesante a notar. Me parece muy sólido debut por parte de Vicenta. Me parece que es una propuesta que selecciona muy correctamente una paleta de sonidos, todos muy acordes entre sí. Y como que ahora, al mejorarme su música, ya me imagino una idea y una estética muy bien marcada. Y eso igual es interesante considerando que es un debut. Normalmente los debuts son como dispersos hacia otros lados, como una búsqueda. Pero aquí está como súper claro, muy bien ordenado. Y quizás ahí la ayuda de Entrópica fue clave. Por supuesto que hay un gusto por el baile, por el beat, pero no de una vivencia de una fiesta llena de gente, como que no me imagino mucha gente, sino que algo mucho más íntimo. Su manera de cantar es muy acorde a esa intimidad, pero al mismo tiempo nota una gran seguridad en sí misma a la hora de cantar. La producción, por supuesto, es excelente. Cada tema de este álbum tiene vida, tiene movimiento, no es estático. Muchas veces ocurre en este tipo de música que es siempre el mismo beat o siempre la misma cosa en una misma canción, como que el tema en sí mismo es muy repetitivo, y aquí no ocurre eso, como que te sorprende con algo, un efecto, un arreglo, un dropeo de otra cosa, aparece un bajo, cambio de un switch del beat. Siempre hay un detalle, siempre hay una sorpresa, siempre algo jugado. Entonces, más que recomendado este disco debut de Vicenta, dura menos de media hora, así que está más que recomendado. Vamos entonces a lo que escuché esta semana, y en esta ocasión, en vez de un 3x3, traigo un 4x4. Escuché mucha música esta semana, entonces les muestro ahora en pantalla los discos que estuve escuchando esta semana, partiendo por este interesante disco de Higher Intelligence Agency que se llama Columnform. Gran parte de las recomendaciones que voy a hacer el día de hoy es gracias a un libro que me estoy leyendo que se llama Océano de Sonido de David Tup,
Se los voy a mostrar inmediatamente. Este libro le estoy sacando el jugo y hay un montón de recomendaciones y diría que la gran mayoría de las recomendaciones del día de hoy vienen de aquí. Este es un libro, este ha sido de los mejores libros que he leído de música en mi vida y he aprendido un montón. Y entre ellos encontré este disco que tiene una onda media ambient, techno, jugando si te gusta el primer disco de Aphex Twin, te va a encantar este trabajo. También escuché, por supuesto, el nuevo álbum de 100 Gex, que se llama 10,000 Gex. Me gustó mucho este disco, es como tan aleatorio a la hora de seleccionar sonidos, pasando desde, por supuesto, como el hyperpop que caracteriza a 100 Gex, pasando a una cosa súper metalera, rock alternativo. Hay un montón de cosas pasando, como que me hace mucho sentido esta onda más como generación Z de la música que tiene 100 Gex, y creo que lo plasma muy bien en este álbum. Y yo diría que me gusta mucho más este disco que el original, que por supuesto el primer álbum es súper interesante y es muy celebrable, pero creo que este va a ser mi favorito hasta ahora del dúo, y creo que está muy bien direccionado, lo disfruté enormemente. Luego de eso estuve escuchando Ornette Coleman, Virgin Beauty, que tiene esta onda como jazz, free jazz, que caracteriza a Ornette Coleman, pero en un contexto como funky, como de esta época como de Miles Davis tardío. Siento que está muy acá, pero es groovy, con harto bajo y ese tipo de cosas, pero al mismo tiempo sigue con ese desorden y caos característico de Ornette Coleman. También escuché este disco de African Head Church que se llama My Life in a Hole in the Ground, que es de los mejores discos de dub que he escuchado en mi vida. Tiene una personalidad media post-punk un poco en ese sentido. El tipo de las líneas del bajo, la producción, la forma de cantar, la manera en que dinamiza la música acá es fantástica. El uso de sonidos también como que sale de un disco regular de dub. Entonces estoy fascinado con este álbum. Definitivamente al tiro ya se transforma en mis discos favoritos de dub de la historia. Luego me mandé 2 discos de Miles Davis, a partir también de este libro, que se llama Pangaea, que es un disco bien extenso que cuenta con 2 temas, y cada tema dura muchísimo, creo que como 40 minutos cada uno. Muy interesante también de esta onda jazz rockera, funkera de Miles Davis, y también este disco Miles Davis in Concert en el Philharmonic Hall, que aquí toca muchas de las canciones del tributo de Jack Johnson, del On the Corner, de ese tipo de era de Miles Davis, la era eléctrica de Miles Davis. Muy recomendado, en general, es como... Además, las improvisaciones y la fascinación por las percusiones que tiene aquí Miles Davis en el ritmo es fantástica. Luego de eso me pasé a algo más electrónico, en este caso Skinny Puppy, con el Vivisect 6, sexto. Aquí te das cuenta de dónde salen las influencias de bandas como Nine Inch Nails. Skinny Puppy es una banda fundamental, obviamente desde el mundo electroindustrial, y este disco es una confirmación de aquello. Este es uno de los mejores discos de Skinny Puppy. Luego me fui al lado más de rock psicodélico con Dr. John, el disco Gris Gris. Este es un fantástico disco de rock psicodélico, pero que también va incorporando otras cosas, como sonidos como tribales, por ejemplo, mucha percusión, como si fuese como sacando un disco de Santana, que ya hablaré de él después. Luego me mandé muchos discos ambient. Este disco de John Hassell, pero John Hassell aquí ya en este caso cuenta con una onda más dark ambient y también unas cosas como más de otra producción más electrónica. También Harold Wood tiene un excelente disco de dark ambient, se llama Abandoned Cities. También Thomas Corner, Permafrost, también me encantaron la forma de trabajar las capas. Aquí esto es más que nada como capas por más que sonidos. El ambient como que igual si bien tiene teclados a veces y melodías, aquí es más como si fuese un sonido, como un ruido, pero un ruido que es muy atrapante y muy relajante al mismo tiempo. Muy recomendado. Y aquí también escuché este disco de Pauline Oliveros, Stuart Dempster y Panayot, que se llama Deep Listening, que también lo recomiendo en este libro. Es uno de los discos ambient más curiosos que me he encontrado, porque aquí Pauline Oliveros es acordeonista. Y hacer ambient con un acordeón lo encontré algo fascinante, porque el acordeón uno se imagina fiesta, ruido, algo mucho más como de jolgorio, y en pensar el acordeón como un instrumento para transmitir tranquilidad lo encontré fantástico. También, por supuesto, hay otro instrumento, está el didgeridoo aquí metido. Voy a escuchar este disco de nuevo seguro, porque quedé muy fascinado con la selección de sonidos y la forma en que producen este álbum. Luego escuché un disco de Jimi Hendrix que nunca había escuchado, y eso es algo raro, porque siendo muy fan de Hendrix y escuchado tanto Jimi Hendrix, descubrí que hay como bootlegs o rarezas de Jimi Hendrix que son cosas que él no terminó de grabar. Y esto se llama Night to the Universe, que digamos que son como
cosas que quedaron grabadas de Hendrix, pero que en el estudio le agregaron otras cosas. De hecho, creo que hay como otros guitarristas que invitan a Hendrix dentro de este disco como para tratar de simular un poco la falta de instrumentales que están ahí. Y obviamente se nota de que son como partes de canciones que Jimi Hendrix ya estaba pensando, como Message to Love, por ejemplo. Como que se nota de, claro, son muchos demos, pero extendidos en jams súper extensos. Muy interesante, por cierto, como fan de Hendrix, interesante escuchar como cosas como que nunca había escuchado. Luego volví a Biosphere a propósito del ambient, el Microgravity. Aquí estaba una onda mucho más ambient techno, mucho más marcada en el sentido del ritmo. Y por supuesto que tenía que escuchar el disco colaborativo de JPEG Mafia con Danny Brown, Scaring the House. Estoy impresionado con el uso de sampleo y de producción de JPEG Mafia acá. Es espectacular. El sentido del humor que tiene este álbum es hilarante. Cómo maneja sampleos desde comerciales asiáticos hasta canciones como Milkshake, fantástico. Y creo que la química que tienen Danny Brown y JPEG Mafia es innegable. Se nota que disfrutaron mucho haciendo este trabajo y yo mismo lo he escuchado ya varias veces y son canciones realmente destacables dentro de lo que se puede hacer en la onda de JPEG Mafia y Danny Brown, que son dos mentes del hip hop más experimental y más jugado que se hayan unido para hacer este álbum. Es histórico, así que un nuevo clásico sin dudas este de JPEG Mafia y Danny Brown. Y cerré la semana escuchando a Carlos Santana en este disco colaborativo con nada más ni nada menos que Alice Coltrane. El disco Illuminations. No tenía conocimiento de esta colaboración. Este es un disco que data, me parece que los años 70, 80, por ahí. Cómo se equilibra la guitarra de Carlos Santana, por supuesto que muy expresivo, muy incendiario en su forma de solear, por supuesto muy melódico, también con el uso de arpas y esta parte psicodélica y muy como meditativa de Alice Coltrane. El resultado, por supuesto, que es sólido. Así que si no han escuchado este disco, creo que vale la pena al menos darle una revisada. Así que escuchar esta música esta semana. Entonces vámonos a la última sección donde normalmente respondo las preguntas que me hicieron por Instagram. Pero el día de hoy voy a hacer algo diferente. Voy a comentar un libro. Hoy día voy a hablarles de este libro que se llama Al estilo pánico, que fue escrito por la gran Marisol García, una de las periodistas musicales más importantes de nuestro país. Alguien que admiro tremendamente, y esta editorial nueva que se llama Club de Amigos, que debuta con este libro, sacan este libro, por supuesto, 100% enfocado en la historia de la banda Pánico, que es una de las bandas más importantes en la historia de los 90 y de los 2000 en nuestro país, que es muy peculiar porque tuvo una historia donde estuvieron un poquito coquetando tanto con el mainstream, pero de una manera bastante particular, como también con el underground. No es una banda con un corazón, por supuesto, mucho en el underground. Entonces todos dicen que esta fue la banda indie antes del indie. Aquí es sumergirse en lo que significa Pánico en todas sus facetas y revisar su historia a partir de todas sus facetas. Este es un libro que no va de una manera lineal constantemente, sino de que vas viendo sus diferentes perspectivas. Por supuesto, su arte visual, digamos, la manera en que se relacionan con los fans, los chicos Pánico, también cómo aparecen ellos en medio de la escena de los 90, que es muy peculiar, ¿no? Tenemos a bandas que tuvieron mucho éxito, como Los Tres, o como La Ley, pero Pánico era una cosa completamente distinta. Y por cierto que también ellos tienen una fascinación muy grande con la imagen, con utilizar la imagen en un momento donde todos querían ser muy serios, todo quería ser como todo muy como conservador de alguna forma, independiente que hacían diferentes estilos de música. Los metaleros eran demasiado metaleros, la de electrónica muy como de electrónica, como todo muy cerrado, todo muy como hermético. En cambio Pánico era mucho más libre en ese sentido y la imagen es una muestra de eso. Y por supuesto que hay un análisis discográfico de cada una de las obras musicales que hizo Pánico, tanto singles como discos como EPs. Entonces, para un fan de Pánico, esto es realmente una joya. Y además, yo diría que es como otra de las cosas grandes de este libro, además de revisar la historia de Pánico en diferentes perspectivas. Es una lectura de los años 90, en una forma que pocas veces lo vemos. Aprovechamos de ver los 90 en Chile. Y normalmente se hablan de los 90 desde el discurso hegemónico ganador, del éxito, del sentido de los números. Y pocas veces se muestra la otra parte, el lado más underground, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Y este libro logra eso y saca el velo de lo que sucedía realmente en Chile, esta idea igual súper conservadora que se mantenía en esa época. Y hay unas citas que lo encontré súper fascinantes y se las quiero leer un poco. Una de ellas dice, y cito, «Del llamado rock chileno de los 90 llevamos casi 3 décadas de una descripción genérica tan gruesa como imprecisa.
sin distinguir las mareas revueltas que lo explican, como una fuerza que nunca fue homogénea, en la que convivieron propuestas incombinables y por lo tanto merece una jerarquía más compleja que la de triunfadores y descartes que ordena el mercado. Y estoy muy de acuerdo con eso, como que se observa todo de esa manera muy cuadrada, pero sin dudas hay una, digamos, una diversidad muy grande. Y aquí Caroline en un momento dice que en ese momento el hip hop no se mezclaba con el punk ni el metal con el pop, y fue algo que Pánico se propuso cortar, dejar de segmentar la sociedad a través de la música, más bien al contrario. Y creo que eso es una cosa súper importante de entender de Pánico, que fueron muy visionarios al respecto. Y ahí, bueno, hay un montón de anécdotas, por supuesto, pero este no es el típico libro que solo se dedica a datos medios Wikipedia y dar ciertas anécdotas, es mucho más que eso. Y una frase que también dice Marisol acá, que me parece muy precisa, es que estamos en el precalentamiento del indie chileno tal como hoy lo entendemos. Y sin lugar a dudas, uno de los grandes triunfos de este libro es mostrar que es así. O sea, todo lo que nosotros estamos viendo ahora de cómo funciona y trata de vivir la música chilena hoy en día a través de la música como más independiente, indie, ya sea cual sea el género musical en sí. Pánico trató de vivir de esa forma, buscó vivir así y llevaron todo a sus propios términos. Y de hecho hay como unas reglas y recomendaciones que ellos dan a propósito de aquello, como por ejemplo, las invitaciones nunca llegan, hay que salir a buscarlas y provocarlas. El esfuerzo no tiene una recompensa inmediata, no te frustres por eso. Lo haces gratuitamente al inicio, que te llega algo de vuelta, toma tiempo. Y así, dice un montón de cosas que me parecen súper interesantes. Son como 10 lecciones para autogestionar una banda. Muy interesante, y viniendo de Pánico creo que hay que escuchar sus consejos. Entonces, creo que este es un excelente libro. Si a alguien le interesa la música chilena, debe leer este libro. Por sobre incluso el típico libro de música que habla de una banda y que solamente un fan de una banda podría apreciar. Independientemente de si eres fan de Pánico o no, yo creo que es importante leer esto como una pieza fundamental en la historia de la música de los 90 en nuestro país. Y salir un poco de esta visión exitista que normalmente se lleva, que siempre como que hablamos de la parte exitosa, súper conocida, pero ¿qué pasa desde el underground? ¿Y cuál es el aporte de ahí? Y te muestra de que no es necesario tener números y éxito para marcar una trascendencia. Y creo que Marisol García, con su brillante pluma y su brillante manera de escribir, muestra eso y comprueba de que efectivamente Pánico es fundamental. Y haciendo la línea del tiempo, gracias a Pánico tenemos a Congelador con Quema su cabeza, que de hecho hace el prólogo Walter Roblero de Congelador en el inicio de este libro, como también el indie hoy como lo conocemos. Entonces es un excelente libro. Cualquier persona que le interesa la música chilena tiene que leer este libro. Así que vayan a seguir el Club de Fans, que es la editorial que están vendiéndolo. Creo que ahora tiene una tienda, así que seguro que está el libro por allá. Así que eso les puedo comentar, y con eso cierro el lunes rayados de esta semana. Espero que les haya gustado. Cuéntenme qué les parecieron los discos que recomendé, tanto el disco de Vicenta, el regreso de Jonah Newsom, quizás alguno de los 16 discos que recomendé. Y si leyeron el libro de Pánico, por favor también coméntenlo. Así que muchas gracias por ver este video. Nos estamos viendo la próxima semana. Cuídense mucho.